Yo soy Fabio Wasserman, soy historiador, trabajo como investigador en el Instituto Rabiniani, que depende del CONICET y de la Universidad de Buenos Aires, y doy clases de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la forma en la cual nosotros entendemos, o se ha entendido a lo largo de los últimos 200 años, el proceso revolucionario, tiene que ver con lo que aconteció en ese momento, pero también con las distintas preocupaciones que en cada momento había y que se vinculaban con ese pasado. Es decir, en cada momento uno mira el pasado desde su presente. Hoy en día, las formas de interpretar lo que sucedió en la Semana de Mayo cambió bastante de como lo estudiamos, por ejemplo, cuando yo era chico. En general hay una interpretación que viene desde fines del siglo XIX, que fue dominante durante todo el siglo XX, que lo que planteaba es que la Revolución de Mayo debía entenderse como la expresión de una nacionalidad que buscaba poner fin al dominio colonial y que ya estaba constituida la nación argentina o estaba constituyéndose. En ese sentido, la interpretación tenía que ver con un sujeto político que era consciente de esa nacionalidad y que lo que buscaba era poner entonces fin a los 300 años de dominio colonial. En los últimos 30, 40 años lo que empezó a plantearse es que lo que hay que tener en cuenta sobre todo es que la revolución se da en el marco de una profunda crisis que tiene la monarquía española. Entonces la monarquía española, por distintas razones, desde fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, empieza a tener un acelerado proceso de crisis que a partir de 1808 se va a hacer de algún modo agudo o terminal cuando se producen las abdicaciones de Bayona y la monarquía queda sin su cabeza, sin el monarca. Entre 1808 y 1810 más o menos se sostiene porque primero hay unos levantamientos en España que resisten la ocupación francesa y por otro lado se constituyen unas formas de gobierno que hay en España que son las juntas. O sea que las juntas no nacen en América, las juntas nacen en España y se constituye una junta central. Entonces había algún tipo de autoridad en España a la cual América podía obedecer. En 1810 eso cambia abruptamente porque Napoleón termina por derrotar a las autoridades españolas, la junta se disuelve y ahí es cuando empieza la Semana de Mayo, es cuando llegan las famosas noticias de España. ¿Cuáles son las noticias de España? Que las tropas francesas se impusieron y que no existe más un gobierno supremo como existía antes. Que durante un tiempo durante 2 años, con bastantes conflictos, pudo tener como algún manto de cierta legitimidad. El que mejor lo expresó fue Cornelio Saavedra, que fue una figura determinante en la Semana de Mayo y en la Revolución de Mayo, que era el comandante del cuerpo de patricios, la milicia que se organizó en Buenos Aires por las invasiones inglesas, que él decía había que esperar que las brevas maduren, es decir, que había que esperar que se pudiera recoger la fruta en el momento en el que España terminara de entrar en crisis. Y eso es la Semana de Mayo, se ve qué es lo que pasa entre que llegan esas noticias de España, que en realidad llegan alrededor del 14 de mayo a Montevideo. El 18 de mayo el virrey Cisneros no le queda otra que hacerlo público y hacer un bando, porque ya se sabía, entonces lo que decide tomar el toro por las astas es decir, bueno, está pasando esto, pero tenemos que seguir manteniendo la lealtad a la monarquía, a España, todo eso. Y entre el 18 y el 25 se producen todos los acontecimientos que nosotros recordamos, ¿no? Los movimientos, el Cabildo Abierto del 22 de mayo, la intervención de Castelli, la intervención de Paso, una primera junta que se crea que incluye a Castelli y a Saavedra, a 2 españoles, pero lo ponen a Cisneros como presidente de esa junta, una movilización sobre todo de las milicias que se pone en contra de esa solución y finalmente la presión al Cabildo para que el 25 de mayo se constituya lo que nosotros llamamos primera junta. Hubo cohesión en el sentido de la necesidad de encontrar una solución a la crisis de la suerte de vacío de poder. Porque, a ver, a Cisneros lo había nombrado esa Junta Central. La Junta Central ya no existía. Entonces Cisneros carecía de toda legitimidad ya. Era dudosa antes, porque era el primer virrey que no había sido nombrado por un rey. Entonces, bueno, eso ya es dudoso. Pero en lo que uno encuentra en la Revolución de Mayo son distintos grupos que interactúan. Hay un grupo más vinculado con las milicias, que está Saavedra, Viamonte, Martín Rodríguez, Terrada, bueno. Hay otro grupo donde hay más un sector de letrados, que después van a ser políticos, como Castelli, Belgrano,
Rodríguez Peña, Vieites, y después hay un grupo que también uno puede pensarlo que son cercanos a estos últimos, pero que están vinculados con otros actores, como por ejemplo se van a integrar después como Moreno, que Moreno en realidad estaba más vinculado con una figura fuerte del Cabildo anteriormente, que era Álzaga. Entonces Moreno, Larrea, Mateu vienen más del grupo de Álzaga. Son distintos grupos, pero coinciden en el hecho de que hay que reemplazar a las autoridades que estaban hasta ese entonces, el virrey, después la audiencia, hay que crear una junta, pero uno incluso lo ve en la votación del Cabildo Abierto el 22 de mayo, no votan todos igual, y uno ve ahí que no hay un plan tan claro previo, porque empiezan a votar y se ponen mociones. Castelli es el primero que tiene una moción, después Saavedra tira otra y se acoplan a lo que dice Saavedra, entonces hay una dinámica que se ve ahí que evidencia que no era un grupo. Y después, bueno, una vez que se constituye la Junta, la cohesión tampoco existe en el sentido de que empieza a haber distintas intencionalidades políticas sobre cómo se debe resolver el problema de la construcción de un nuevo orden político. Hay algunos que dicen que hay que ir más rápido, otros que dicen que ir más despacio, que hay que prestarle más atención a lo que dicen los pueblos. Si hay que ser más claro en el hecho de constituir una soberanía que declare la independencia, o hay que seguir con una política que diga que todo esto se hace en nombre de Fernando VII. Bueno, ahí empiezan todas las disputas internas. Una primera aclaración, las pinturas son retrospectivas, no son pinturas, no hay testimonios visuales del mismo momento. En general se hicieron para la época del centenario, cuando se rememoraban los primeros 100 años de la Revolución. Entonces ahí el cuadro más conocido, el de Pedro Subercaseaux, tiene muy posterior, que es el cuadro que aparece siempre con la idea del Cabildo. Efectivamente había una movilización popular, y eso es un rasgo distintivo del proceso revolucionario en Buenos Aires que lo diferencia de otros espacios, que tiene que ver con una consecuencia inesperada de las invasiones inglesas, que es la constitución de milicias y la movilización de los sectores populares enmarcadas en las milicias. Al estar enmarcados en las milicias, siempre hubo una discusión sobre si esto fue un movimiento popular, un movimiento militar, y en realidad el problema es no entender que era un movimiento popular enmarcado militarmente porque eran milicianos. Entonces, efectivamente lo hubo, pero no en el sentido tanto de una movilización popular, sino que cuando los oficiales, Cisneros durante 1809 había tenido el apoyo de Saavedra. Cuando el 19 de mayo les dice, bueno, pasó esto, me dame su apoyo, y Saavedra dice, bueno, no, ya está, no hay más apoyo. Después está esa maniobra que lo pone a Cisneros como presidente de esa primera junta, y ahí es cuando la tropa se moviliza, y los oficiales criollos sobre todo, pero no es tanto una presión de la tropa, sino que los propios oficiales dicen, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto, hicimos esta demanda, este reclamo, que es el que se le hace al Cabildo, queremos que haya una junta que tenga estas características, y lo hacemos en nombre de todos estos milicianos. Entonces es una forma de estar y de no estar del pueblo, por eso se puede entender de distintas maneras. No necesariamente está en el sentido de que está empujando en la plaza, pero es un actor que va a ser decisivo de ahí en más. Para poner el ejemplo típico, hay saavedristas y morenistas. ¿Qué significa eso? Bueno, en principio significa que están disputando poder. Pero no es solo una disputa de poder, hay diferencias genuinas. Una diferencia tiene que ver con el grado de radicalidad que tiene que tener la revolución. Para Moreno tenía que tener una mayor radicalidad porque la revolución no era solamente asumir el gobierno y ir construyendo un orden político, sino de algún modo una cierta transformación de la sociedad, la idea de crear un hombre nuevo. Eso por un lado, y por otro lado, a fines de noviembre, cuando empieza la disputa a hacerse más intensa, lo que está promoviendo Moreno es la convocatoria de un congreso. Si se convoca un congreso, se puede construir una soberanía, y ya no es la idea de que la Junta gobierna mientras no esté el monarca libre, sino que se puede construir una soberanía. Saavedra era más era tan revolucionario como Moreno, esto es importante, no es que no era revolucionario, sino que tenía una mirada la idea era de, bueno, vamos a ver cómo se va acomodando todo esto, los diputados de los pueblos, los que se van a integrar a la Junta Grande, que es lo que finalmente termina pasando, no tendrían que ser como una especie de representante de un congreso, sino como miembros de una junta de gobierno. Entonces siguen haciendo un uso de la soberanía en depósito mientras esté el monarca preso. Ahí hay una diferencia importante. Después empieza, a medida que la revolución avanza
y se van radicalizando las posiciones, ahí sí uno va encontrando distintos proyectos que muchas veces tienen que ver con distintos componentes sociales y regionales. No es solo una cuestión ideológica. Por ejemplo, bueno, todo el ciclo artiguista tiene obviamente un cariz mucho más profundo en cuanto a la movilización popular y a la búsqueda de cambios en las relaciones socioeconómicas, y también un peso muy importante al papel de los pueblos. Y la revolución en realidad va a ir decía, avanzando, y va a ir encontrando nuevos rumbos en su propia dinámica. Por ahí esto es importante, no tenían los actores tan en claro de entrada qué era lo que había que hacer. Eso también es algo que tiene que ver con esta idea que tenemos tradicional de que había un sujeto político consciente. En realidad es algo que acontece, y uno cuando lo estudia lo que están haciendo ve cómo están tratando de pensar qué se puede hacer en esas condiciones. Tienen que inventar mucho, pero muchas de las cosas que inventan lo hacen recurriendo a mecanismos más tradicionales. Por ejemplo, la constitución de una junta no es un invento americano, como decía antes, es algo que está en la tradición española. Ante la ausencia de la autoridad legítima, el pueblo puede tener algún tipo de representación que gobierne y que sea una junta. Porque lo que no se concibe es que haya sociedad sin poder político. No se concibe una sociedad sin cabeza. No puede haber una sociedad que no tenga alguien que gobierne. Entonces, la respuesta que se da en Buenos Aires, en Caracas, más tarde en Santiago de Chile, en Santa Fe, Bogotá, en Quito, que se había dado en 1809 en La Paz y en Chuquisaca, y hubo un intento en México, que hubo una en Montevideo, es las juntas. Entonces lo que nosotros vemos como la Junta de Mayo, como expresión de una nacionalidad argentina, en realidad no lo es otra cosa, es un mecanismo muy tradicional de representación de la sociedad en una lógica digamos, de la tradición española. Hay muchos revisionismos, en realidad es una corriente historiográfica que hay desde la década del 30 hasta el presente, con variaciones, que hay gente que es de izquierda, gente de derecha, que hay quienes tienen una mirada más populista, por decirlo de algún modo, y otros que tienen una mirada mucho más elitista dentro del revisionismo, o sea que pero dentro de eso lo que comparten es la impugnación de esta mirada que yo decía antes, de la idea de una historia mitrista, liberal, tradicional. Sin embargo, con la historiografía mitrista, que es la que inventó la historia argentina como la conocemos, comparten el hecho de suponer la existencia de una nacionalidad argentina o de un sujeto, digamos. En todo caso, lo que ponen en discusión es cuál es su contenido. Entonces, lo que plantean es que en realidad estaba constituyéndose o estaba constituido porque tiene una raíz hispana fuerte, o hispano-católica. En ese sentido, lo que el revisionismo sí permitió es prestar atención a ciertos fenómenos que la otra tradición no le había prestado atención. Pero la gran transformación en cómo pensar el proceso revolucionario es más obra de la historiografía, digamos, de la década del 70 en adelante, de autores como Tulio Alperindongui o José Carlos Chiaramonte, que lo que han planteado es la necesidad de revisar estas interpretaciones que suponen la preexistencia de una comunidad constituida que tiene intereses comunes, y que en todo caso lo que los revisionistas y liberales están disputando es cuál era el contenido de esa nacionalidad, pero no la idea de que preexistía. Eso es algo que hoy en día, por lo menos los historiadores, han dejado de lado, y lo que permite es ver un montón de fenómenos que han quedado de lado. Pensando, por ejemplo, este año, que es el bicentenario de la independencia. Si uno pregunta, y te pregunto a vos, a la gente, bueno, ¿la independencia de qué? Te dicen independencia de qué, obvio, de la nación argentina. Sin embargo, la independencia en 1816 se declara la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Eso muchas cosas podrían ser, pero ninguna es argentina, porque la mitad de las provincias que actualmente constituyen Argentina no estaban representadas, porque formaban parte de la Liga de los Pueblos Libres, de Artigas, y sí formaban parte pueblos de la zona altoperuana, actual Bolivia. Entonces, eso es Argentina, pero no solo por un problema territorial o de nombre, sino que la concepción sobre qué era eso no tiene que ver con lo que nosotros entendemos como una nacionalidad. Es una concepción posterior. Y en ese sentido Mitre fue muy exitoso, porque su éxito no es tanto decir que la nacionalidad tenía tal o cual forma o tal o cual contenido, sino que la nacionalidad había sido protagonista del proceso. Y los revisionistas siguieron sosteniendo eso mismo con otros contenidos.